Bueno, vamos a ver ahora lo que es la ley, por eso le puse yo ahí, it's the law. No es algo que lo podemos negociar con nadie, sino que la ley de de la HIPAA es algo que se tiene que respetar casi igual como la ley de de la OSHA, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué se trata la HIPAA. La HIPAA también es una abreviación de una frase larga que está acá, dice en inglés, el seguro médico. Si lo traducimos al pie de la letra, sería la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, HIPAA. Básicamente es una ley, un derecho a la privacidad. Eso es así si alguien me dice a mí, dígamelo en una palabra que es la HIPAA, derecho a la privacidad, ¿verdad? Derechos a la privacidad. Es una ley que se firma en 1996 y fue desarrollada para ayudar a asegurar la confidencialidad de los récords médicos de los pacientes en esa época, que no había mucha computadora todavía, pero ya había, pero no tanto como hoy. Si ustedes ven ahora, casi que ya no hay mucho papel ya, y lo poquito que hay se escanea rápido al sistema y ya de todo se deshace uno, ¿verdad? Todo es más que todo electrónico, ya sea a través de mensajes de textos encriptados o fax encriptados o mensajes de computadora por canales seguros. Entonces, según la HIPAA, el propósito central de ella es proteger la privacidad y la seguridad de la información de salud de los pacientes, la información personal. ¿Ve? Y esto lo hace a través de reglas de privacidad como la parte más importante y es lo que más comúnmente se discute. Yo me voy a orientar un poquito más a lo que es la parte medular de la HIPAA, que es las reglas de privacidad, sí, para que veamos de qué se trata todo esto. La ley, como les dije, se firmó en el 96 y la firmó el entonces presidente Bill Clinton. Algunos de ustedes se recordarán de él, otros tal vez no. Porque algunos o estaban pequeñitos, no habían nacido, pero en el 96 la ley se hizo ya oficial para Estados Unidos y requirió que las empresas que tienen que ver con información de salud de los pacientes deben de cumplir ciertas leyes protegiendo esa información. Entonces, una ley federal también que aplica a todos los individuos, ya sea empresas privadas o de gobierno, en los 50 estados y en el territorio americano, como puede ser Puerto Rico y otros, ¿verdad? Entonces, todo eso aplica a la ley HIPAA. Entonces, un set de reglas que limita quién accede a la información. ¿Quién es el que tiene el derecho a la información? El paciente. Básicamente, él es el dueño de su información y las personas que manejan la información, que serían las empresas, los doctores, todo eso, son los responsables de cuidársela. El paciente podría en algún momento restringir la información de algunas personas a verla o parcial o completa. Decir el no, esto que no lo vea mi familia, porque no quiero que ellos se enteren que tengo esto. Es su derecho, ¿verdad? Entonces se les respeta. Porque es una regla de privacidad que el paciente tiene control sobre ella, la puede proteger la información, ya sea de cualquier manera, electrónica, escrita u oral. Él tiene que decir eso. La información confidencial del paciente, recuérdense que se basa en un principio ético médico que necesita observarse por todos. El asistente médico no está exento a ello, ¿verdad? Entonces, siempre recuérdese que la información obtenida en el cuidado de un paciente debe de ser cuidada y es privilegio para nosotros conocer esa información que él nos está diciendo en ese momento. Entonces, no se debe revelar a nadie sin el permiso del paciente, al menos que la ley lo requiera por causas específicas, porque la ley también puede estar sobre la palabra del paciente si esa información es de vitalidad que se comparta con otras personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un psiquiatra se llegase a enterar en una entrevista que un paciente
tiene una ideación de matar a alguien porque está alucinando, que escucha voces, que alguien le dijo que actuara en contra X o Y persona. Entonces, en algunas zonas de riesgo que podría hacer eso, entonces el médico en algunos casos tiene que como sonar la alarma y la ley lo protege porque el riesgo es demasiado grande como para no decirlo, ¿verdad? Y después pasaría algo bien lamentable si no. Entonces, todas esas leyes se tienen que manejar ya a nivel específico y los abogados son expertos en ello, ¿verdad? Entonces, de defender a alguien o ocupar a alguien que no hizo la ley como la guía, como se le decía en la parte de HIPAA, ¿verdad? Entonces, siempre recuérdense que cualquier cosa que ustedes escuchen que digan, ven hacerle a un paciente o se enteran a través del contacto de un paciente, es confidencial, ¿verdad? Entonces, van a ver que cuando ustedes ya estén en el entrenamiento de asistente médico, deben de prestarle mucha atención a la ley HIPAA, porque es una ley de la nación. Entonces, ¿qué entidades están cubiertas por la ley HIPAA? Están los proveedores, que serían médicos y personal de salud, como pueden ser enfermeras, terapistas, medical assistant, está incluido. Los planes de salud están incluidos. Y lo que se conoce como cuidadores de salud, clearing houses, que son establecimientos mantenidos por bancos para clamar o reclamar cobros en cuentas de pacientes. Entonces ellos también están sujetos a los requisitos de la HIPAA y podrían enfrentar penalidades por el no cumplimiento de la ley HIPAA, ¿verdad? Entonces, bien importante que todo el mundo esté sabedor de lo que está haciendo. Lo que tienen ahí al frente que se llama PHI es la información de salud personal. Incluye cualquier información que pueda identificar de forma particular a un paciente, incluyendo su presente, su pasado y su futuro. Entonces, si ustedes ven, básicamente es el antes, el ahora y el después de un paciente, es PHI. También se incluye ahí condiciones físicas, mentales de alguien, tratamiento, pagos por un tratamiento, y esto puede ser incluido en forma electrónica, escrita o verbal. Entonces, cuando se determine que un récord médico contiene PHI, se utiliza una lista que ya está preparada para ese fin como base para tratar de limpiarle lo más posible información que pueda evidenciar al paciente antes de hacerla de acceso más general. Entonces, en algunos casos hay que ejercer sentido común, ¿verdad? Entonces, saber que si una información no estamos muy seguros de si es HIPAA o PHI, mejor pregunto, ¿verdad? También igual casi igual que como el PPE, con el equipo de protección personal. Entonces, no podemos, como dicen, aducir ignorancia, ¿verdad? No saber. Entonces, la HIPAA en la sección, aquí le pongo un poquito de ley, suena uno un poco como un abogado cuando habla de la sección 45 CFR, nos da una lista de información que debe de removerse para como limpiarle la identidad a los pacientes y vamos a hacer una información de carácter más público. Entonces, haciéndola de esa manera, la información más aceptable, si se comparte. El PHI, van a ver que hay uno PHI convencional y un PHI con la letra E, que es el electrónico. Entonces, el PHI convencional es la información protegida del presente, pasado y futuro, condiciones, desenlaces, cuidados de plan, en la parte escrita. En la parte electrónica casi es igual, pero es el formato electrónico cuando se hace recuerden que ahora se está usando muchas aplicaciones y programas. Yo, por ejemplo, utilizo actualmente uno que se llama Epic, que se está utilizando mucho en Estados Unidos, pero hay más. Está otro que se llama EasyW, Atina. Hay varios programas de colección de información de pacientes. Independientemente del nombre o del formato, todos tienen esta protección electrónica. Entonces, que incluye récord médicos electrónicos, sistemas de cobro, servidores de programas de salud, y incluye
la información que esté contenida en una computadora, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando andemos con computadora en nuestros vehículos, siempre dejémoslos no visibles, echémosle llave a nuestro auto para que no lo vayan a abrir o robarlo, porque estarían robando información de pacientes si tenemos información contenida en ellos, ¿verdad? Entonces es bien importante todo eso. Entonces aquí les dejo yo algunas informaciones que son consideradas PHI. El nombre de un paciente, su dirección o domicilio, su fecha de nacimiento, fechas de ingreso y egresos de hospitales, teléfonos, identificadores de sus vehículos, números de fax, correos electrónicos, se considera PHI. El seguro social, alguna dirección de internet, de protocol IP, números de récord médicos, identificadores biométricos, como podrían ser eh, huellas o grabaciones de voces. Ahora también se están utilizando muchos programas que graban las voces de uno y la de los pacientes para armar una historia clínica. Entonces, aún esos programas tienen que ser avalados por la HIPAA y de cumplir algunos requisitos para que sea avalado por la HIPAA, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que se acorte el tiempo de preparación de un expediente del paciente. El doctor tiene más tiempo de, probablemente irse a su casa más temprano, de trabajar un poquito menos cuando utiliza estos grabadores de voces y que por inteligencia artificial arman unas historias y a uno solo después las revisa y que le da un poquito de detalle para que quede más profesional, ¿verdad? Pero la aplicación le hace bastante eh, del trabajo, no de que le va a hacer inventarle a uno una historia, sino que de armarle más o menos el formato de donde va cierta información por reconocimiento de voz. Luego tenemos fotografías completas o parciales del paciente, cuentas de números de cuentas que pueda tener, certificados o números de licencia también son PHI, ¿vale? Recuérdense que la información de salud de los pacientes actualmente viaja de un lugar a otro, entonces está expuesta en casi en todo momento. Cuando de un hospital viaja a la nube, de la nube se va al médico primario, de ahí se va al centro comunitario, a centros de rehabilitación, a los departamentos locales de salud, a oficinas de especialistas. Entonces, ustedes ven que todo esto es como un, un círculo que no se detiene de información, yendo para acá, para allá. Pero cada quien debe tener el alcance a su mano de proteger la información y que no ser el eslabón débil de esta cadena, ¿verdad? Sino que todo el mundo tiene que prestar atención porque yo puedo estar haciendo mi trabajo aquí bien, pero por otro lado puede haber una falla y ahí se quiebre la cadena, ¿verdad? Entonces es una cadena de eslabones que tienen que ser fuertes. Se ha visto que el efecto de la regla de privacidad en la información ha dado resultado y son medidas de protección estándares que ya les dije, aplican los proveedores, planes de salud y las oficinas que son mantenidas por bancos para hacer reclamos en cuentas de pago, ¿verdad? Entonces, todas estas entidades implementan medidas de salvaguardar la información de manera razonable y ellos saben que no pueden liberar información excepto cuando el paciente así lo dice o cuando la ley está sobre la acción del paciente. O también recordemos que puede haber un representante mío de forma legal si alguien tiene un poder de abogado mío o se convierte en mi proxy, que es como mi representante de salud en caso de una emergencia. Ellos también podrían decir sí o no. Entonces, mantener la información confidencial es un privilegio que debemos de ejercer todos nosotros todos los días. Entonces, mantener esa información es un principio ético, ya lo habíamos dicho, y la información que se discuta de los pacientes con otros tiene que ser en la base de lo necesario a saber. No tenemos que darle todo una descripción de lo que ni me están preguntando, lo que no se debe saber de un paciente cuando estemos consultando con otro proveedor, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien cautos
y no liberar información que no es necesario que se libere. Entonces, muy prejuiciosos en eso. Ahora, ya en sumatoria, en resumen, la regla de privacidad de la HIPAA, en resumen, es definición de que regula el uso y liberación de la PHI. Básicamente eso es, ¿verdad? Entonces, las entidades requieren que se establezca prácticas de privacidad y salvaguardar la información. Así que, eh, cuando se puso en práctica estas reglas de privacidad, se firmó inicialmente en el 96, pero en el año 2003 nuevamente hubo una nueva como resetear todo este sistema en donde la regla de privacidad entró en efecto con más garantías, con más como candados. Entonces estamos hablando ya a la fecha de hoy de nosotros, 23 años, de que en el 2003 la regla de privacidad entró más fuerte. El Departamento de Salud de los Estados Unidos y Servicios Humanos, a través de la Oficina de Servicios Civiles, los fiscales generales de todo Estados Unidos, todos los estados, y los centros de Medicare y Medicaid hicieron efectiva esa ley en el 2003. Entonces ya llevamos 23 años, más o menos. Entonces esa regla aplica, dijimos, a la parte escrita, oral y electrónica. ¿Qué penalizaciones por violaciones a HIPAA? Las violaciones se basan cuando ha habido una exposición de información. Si una entidad sufre una violación a la protección de información, probablemente va a ser penada, ¿verdad? Entonces, el mínimo es $100 por violación, por cada caso. Y este en el caso de que la violación fue, aunque la persona o la entidad hizo todo lo razonable para protegerla, pero pasó. Acuérdense que son cosas individuales, $100 es la mínima. Si son cosas mayores, que sería el otro extremo de la regla, por así decirlo, en casos donde las entidades se les demuestre que fueron negligentes en el manejo de la información, que no protegían las computadoras, que no guardaban cámaras, que dejaban información sobre las mesas, que podrían en algún momento como poner en evidencia información de pacientes y no hicieron esfuerzo en corregirlas. Entonces, esta puede ser 50.000 por violación. Si ustedes ven una gran diferencia entre $100 a 50.000 por cada caso, ¿no? Por violación. Entonces, es mejor ser cauto y protegerse a caer en consecuencias graves. Entonces, esa es como la enseñanza que nos deja esta revisión de esta noche, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora también lo que se llama los derechos de los pacientes, que también la HIPAA lo ve. Vamos a ver qué son los derechos de los pacientes para que vean que ustedes también que además de, de haber reglas de proteger la información, también hay derechos de los pacientes. Hay una carta del derecho de paciente que se llama en inglés sería Patient's Bill of Rights, Carta del Derecho del Paciente. Esto se refiere a un derecho que el paciente se le considera como un consumidor de un servicio de salud. Entonces, fue adoptada por la Comisión Presidencial y el documento que se creó se hizo para mejorar la confianza del consumidor, que en ese caso serían los pacientes, en el sistema de cuidado de salud. Y de esa manera se definieron derechos y responsabilidades del consumidor. Entonces, los derechos del consumidor o el derecho del paciente varía de estado a estado. Para darles un ejemplo, la de Massachusetts probablemente no sea al pie de la letra la que está en New Jersey o Nueva York, pero en general casi son los mismos, pues, porque estamos hablando de personas, que no va a cambiar, que un estado va a proteger más que otro. Casi son más que todo como la descripción o el concepto en el cual se define un derecho, pero casi todos son iguales, pero no son idénticos, ¿verdad? Se parecen, pero no son idénticos. El asistente médico y todos los empleados del campo de la salud deben de proteger los derechos de los pacientes. Entonces, vamos a ver cuáles son esos derechos.
Se deben de mostrar en las áreas públicas de los consultorios. Van a ver ustedes que en el área de espera muchas veces van a ver en las paredes la carta del derecho al paciente. Y también se le entrega a cada paciente una copia por escrito cuando hace su primera visita oficial a esa clínica. Y él firma de recibido, pone fecha y la firma. Y se le dice que si en el transcurso del año la carta de derecho al paciente sufriese una corrección, se le va a hacer saber a él que corrección se hizo y se le dará la nueva copia corregida, para que él sepa que está como que al día con lo que está pasando. Veamos algunos derechos. Por ejemplo, tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación de su color de piel, de su raza, de su religión, de su género, de origen nacional, si es disability o no, o cómo paga él su servicio, ¿verdad? No importa que alguien tenga, oh, que tengo Blue Cross Blue Shield, y este señor, no, mire, con Medicaid viene acá a levantar la voz. No, bueno, bajo la ley todo el mundo es igual. Entonces, derecho de recibir tratamiento justo y ético, todos. También tiene derecho a ser informado del nombre y la posición del doctor que lo está viendo en el cuidado en un hospital. También tiene derecho a recibir información específica y dar una autorización de tipo voluntaria cuando el proveedor le va a hacer un examen físico o le va a hacer un procedimiento, ¿verdad? Esta información debe ser lo más posible exacta y decirle el riesgo y beneficio del procedimiento y del tratamiento para que el paciente de manera voluntaria lo firme. También tiene derecho a recibir información eh, de quién lo va a llegar a tratar, a observar o examinar. También tiene derecho a pedir confidencialidad en una estancia de hospital. También tiene derecho a pedir, si quiere, una copia del expediente sin pagar ni un centavo. Y si pagase alguno, tiene que ser un cargo razonable del mercado. Entonces también tiene derecho a reclamar a un hospital por algo que no está muy de acuerdo, sin el temor a que va a haber represalia y recibir un servicio ya más deficiente a partir de ese reclamo, ¿verdad? Porque, oh, que la enfermera ya no lo va a ver, ya no le lleva la comida tarde, como represalia. No, bueno. También tiene derecho a recibir información sobre el manejo del dolor y las medidas que hay en ese hospital para aclamarle su dolor. Información también sobre si él puede donar lo que se llama un regalo anatómico, que son donaciones de órganos en caso de una muerte, o su proxy lo va a autorizar a través de una cartilla de donante. También tiene derecho a, si no habla el inglés bien, a que se le provea un intérprete médico para que le traduzca lo más exacto posible el tratamiento que va a recibir. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Esto que se llama deseo de vida es cuando el paciente expresa un deseo en caso de una situación terminal o un accidente que pueda pasarle y después de él no podría ejercer su derecho de expresar un deseo. Él firma un derecho de vida o lo hace cuando está en pleno uso de sus funciones mentales y físicas o autoriza a alguien a través de un poder de abogado o lo nombra un proxy oficial, pero tiene que estar escrito, ¿verdad? Por un notario o por un doctor o un abogado, que esa persona es la que va a tomar decisiones en caso de una emergencia. Vamos a ver acá de lo que las enfermeras o medical assistant tienen también que estar a tanto. Los consentimientos informados. Los consentimientos informados hay de tres tipos. El uno que se dice implícito es aquel cuando el paciente hace una cita y quiere llegar a vernos. Ese es implícito. El número dos, que es el expreso, es cuando lo hace de forma verbal y prueba que algo se le va a hacer de forma verbal. Y el más importante es el informado, que es aquel que se plasma en un papel. Puede ser que alguien firma un consentimiento de transfusión sanguínea. Acuérdense que hay gente que no quiere que le transfundan sangre por cuestiones religiosas. Entonces, si ellos autorizan una transfusión sanguínea, quiere decir que ya se le explicó que puede haber riesgo de infección, que puede haber riesgo de una reacción alérgica, que puede haber riesgo de contaminación del HIV y de otras enfermedades transmitidas por sangre. Y él sabiendo todo eso firma el consentimiento de transfusión sanguínea. Ese es el más importante. Siempre hay que explicar el riesgo involucrado, por qué es necesario, el propósito,
la alternativa si existiere y el riesgo también de decir no, porque alguien puede tener, me voy a regresar al ejemplo de la anemia, que alguien tenga una anemia de 6 y ya hay un riesgo de que pueda pasar algo, pues una isquemia o algo en el corazón o algo. Entonces el médico le explica también que si él dice no, es cierto, es su derecho a decir no, pero cuál puede ser el riesgo de negarse. Entonces él también tiene que saber eso, ¿no? Aquí les dejo nuevamente lo que son los récords electrónicos médicos. Recuérdense que han venido a reemplazar el papel, aunque muchos papeles se tienen que escanear primero y ponerse en el récord electrónico. Recuérdense lo que les dije la vez pasada de una clave de acceso fuerte, pero siempre poner una buena clave, no dejar la pantalla de la computadora visible y conocer las normas de seguridad de la institución cuando hagamos una corrección de un error o una enmienda. ¿Pueden haber momentos en que se libere información sin querer? Sí, ¿verdad? Recuérdense que somos humanos y podemos cometer errores. Lo importante es andar siempre lo más posible atento para que el nivel de error, si pasa, sea lo más cercano a cero, lo más cercano a cero. Sin embargo, van a ver ustedes que pacientes pueden experimentar que su información se comparte de forma accidental por los proveedores. Entonces, la información, si se transmite por medios seguros, bien, va encriptada. Y luego a la llegada, otra aplicación la desencripta y ya se hace el récord accesible a la otra persona. Entonces, ¿qué puede ser que algo se sepa sin que el paciente lo haya autorizado? Conversaciones confidenciales entre proveedores o con pacientes en lugares públicos. Vean esta fotografía de la mano derecha acá. Estamos viendo a dos personas que podrían ser médicos con un expediente abierto hablando de algún tratamiento o yo no sé qué. Y tenemos a una señorita acá a menos de 3 pies con su teléfono en la mano oyendo todo, ¿verdad? Entonces, el elevador de un hospital o de una clínica es el lugar donde más se violenta información de confidencialidad. Los pasillos también, vean estas personas acá hablando a expediente abierto en un pasillo de un hospital o una clínica. Entonces, cualquier persona no autorizada puede pasar cerca y observar o escuchar la conversación. O si hay un equipo médico expuesto, pueden ver el nombre de alguien, información de esa persona, médicos hablando con otros pacientes en áreas semiprivadas, el médico compartiéndole un diagnóstico al paciente en área semiprivada y exponiendo que el PHI sea de carácter público. Entonces, siempre tienen que tener esa precaución cuando tengan esa cercanía con otras personas. Entonces, recuérdense que la información, aunque sea verbal, se tiene que hacer con baja voz, aún en las estaciones de enfermería de un hospital. Si bien es cierto, ese es un hospital y solo enfermeras hay cerca, también hay visitas en algunas horas. Entonces, es una posición central en el hospital. Entonces, las farmacias también son o áreas donde se puede exponer información de un paciente cuando el farmacéutico puede estar hablando por el teléfono con otra persona y tenemos a otra persona a menos de 3 pies escuchando todo, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser muy precavido. Siempre cuando tengan información de carácter público, siempre, aquí les pongo yo, siempre sepan dónde están, con quién están, qué información puede ser vista o escuchada, cómo puedo ser yo para minimizar un incidente potencial de conocimiento de información de otra persona. Entonces siempre me tengo que asegurar que el PHI se compartirá de la siguiente manera, la información de un paciente, con quien tenga que saber esa información, solo con él lo mínimo necesario a saber. Y si lo voy a hacer, lo tengo que proveer de forma segura, efectiva y eficiente, ¿verdad? Por los canales regulares, privados e encriptados. También no hay que caer en la tentación de buscar por curiosidad cuando tenga acceso yo a una red electrónica médica. Yo digo, oh, aquí esta clínica viene la mamá de mi amigo. La señora es bien privada y ni a su familia le ha contado
por qué la están tratando y es bien esquiva. Voy a ver porque me preguntó mi amigo qué pasa con ella, qué diagnóstico. No, ¿verdad? No, no se vean tentados a ver pacientes que por curiosidad. Recuérdense que todo queda una huella electrónica y por curiosidad pueden cometer muchos errores y ser como llamada la atención o una multa porque entraron a un paciente, a un cuadro de un paciente que no tenían por qué entrar, ¿verdad? Entonces, no lo hagan por curiosidad. Solo acceder a la porción de la información médica necesaria para hacer mi rol como proveedor o como servidor de cuidado de salud de ese paciente. Entonces, recuerden, siempre es esencial que todo mundo que tiene acceso al PHI tiene que estar siempre consciente, tomando las medidas necesarias de proteger la información y siempre estar atento de dónde yo estoy parado y quién puede observar, escuchar o verme la información que tengo en un expediente médico, ¿verdad? Es básicamente es lo que les quería compartir ahora de HIPAA. Si ustedes ven, más que todo es proteger la información de salud del paciente en forma electrónica, escrita o verbal. Todo el mundo queremos cumplir la ley HIPAA, ¿verdad? Pues se le puse aquí HIPAA compliant. No sé si tienen alguna pregunta de lo de HIPAA. Muy bien, profesor. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, profesor. Bueno, entonces será hasta la otra semana, doctor. Vamos a ver lo del electrocardiograma. Ok, excelente. Muy